Las personas trans somos personas y tenemos necesidades. Por lo que sea, tenemos que pagar facturas también, o tendremos que hacerlo en algún momento. Y por alguna razón hay problemas para encontrar trabajo si eres trans y se te nota. No me puedo imaginar cuáles pueden ser esas razones. Para hablar de la situación de las personas trans en el trabajo o con respecto al trabajo, me he documentado en la guía de planes LGTBI en las empresas. Este documento incluye información imprescindible si no conoces la realidad de las personas LGTBIQA+, los orígenes de nuestra lucha, una lucha por la dignidad y los derechos humanos, casi nada, los problemas que enfrentamos en el ambiente laboral y las medidas que bajo la Ley 4 de 2023, la Ley Trans, se van a desarrollar. Iba a decirte que si es de tu interés, puedes descargar la guía en PDF, pero como sé que va a ser parte de tu realidad tratar bien a tus semejantes, que sepas que puedes descargarla en PDF. En esta ocasión me voy a referir a todo el colectivo LGTBIQA+, y no solo a las personas trans. Creo que hay que ser conscientes de la situación desde un punto de vista más general, y eso incluye a todas las personas del colectivo. Antes que nada, las bases. ¿Existe la LGTBI-fobia en el trabajo? Bueno, y lo que no es el trabajo, pero a lo que vamos. Se dice en la guía que en numerosas ocasiones la diversidad se aborda de forma superficial, mercantil o como simple imagen de marca. Cuando leo esta frase se me vienen a la mente la cantidad de empresas que al acercarse junio pueblan sus redes sociales de banderas arcoíris. Añade la guía que aunque las empresas busquen con ello darse una pátina de modernidad e inclusividad, no deja de ser paradójico que no apliquen ningún tipo de política interna. Fachada. Estás escuchando Lost in Transition. Situación. Mari, ¿cuál es la situación?, podrías preguntarme. Pues según esta guía, la situación es tal que hace necesario el desarrollo de medidas que minimicen el daño a la dignidad de las personas LGTBIQA+, y fomenten su inclusión. Es decir, que se siguen perpetuando prácticas que discriminan a las personas por su orientación, expresión o identidad, características sexuales y pertenencia a un grupo familiar. Si tenemos en cuenta que el trabajo sirve para realizarnos, se convierte en algo fundamental en nuestra vida, pues es ahí donde recibimos varias formas de discriminación normalizadas desde hace mucho tiempo. Ahora que conoces estos términos, orientación, expresión, identidad, normalización, sabes de qué se está hablando aquí. Hay que considerar otras cuestiones como la sobrecompensación y el gasto de energía que conlleva. En ocasiones pienso que tengo que ser mejor que el resto de personas en mi trabajo porque ya cuento de serie con un lastre que hace más fácil prescindir de mí, o para que me tengan en cuenta mientras otras personas, por así decirlo, no ven tan importante esforzarse y no pasa nada. Es un esfuerzo más allá de lo aconsejable que implica secuelas psicosomáticas. Las personas LGTBIQA+ viven una situación que favorece que quieran ocultar su condición, que quieran evitar aprovechar ciertas ventajas y que quieran dirigirse a ciertos sectores que histórico o culturalmente se han asociado como compatibles con las personas LGTBIQA+. Es decir, la ocultación, la renuncia y la segmentación forzada del mercado laboral. Pero he dicho una situación que favorece que quieran, es decir, que son las personas las que no vean otra salida que abandonar una vía que otras personas ven perfectamente factible para su desarrollo laboral y personal. A modo de breve descripción de cada una. Ocultación. Mantenernos dentro del armario cuando estamos en el trabajo, mantener en secreto nuestros gustos, experiencias y demás factores que crean cohesión y confianza, ambas muy beneficiosas para el ambiente laboral y para la propia empresa. Renuncia. Debido a la necesidad de ocultarse, las personas LGTBIQA+ prefieren renunciar a derechos laborales ante la perspectiva de revelar lo que puede ser mal entendido, juzgado o utilizado para su desprestigio laboral y personal. En las personas trans incluso llega a darse el caso de renunciar a la propia transición o posponerla indefinidamente, y ya sabes lo importante que es. En cuanto a esa segmentación del mercado laboral, se le supone a las personas LGTBIQA+ que buscarán trabajo en sectores más respetuosos con el colectivo.
Pero esto no tiene por qué ser la realidad. La segmentación es una forma de discriminación estructural normalizada. Las personas pierden sus oportunidades de realizarse y desarrollarse, y las empresas pierden la oportunidad de contar con grandes talentos, además de personas inclusivas, empáticas y respetuosas. Se ve que muy bien no lo han pensado. Lost in Transition. Datos. Te voy a dar datos, dije en el primer audio, porque creo que hay que dar datos. Y para poder mejorar una situación hay que tener referencias. Los siguientes datos proceden de encuestas realizadas en 2020 y 2023. Con respecto a las personas del colectivo en el trabajo, el 51% vuelven al armario cuando están en el trabajo. El 50% muestran miedo a revelar su orientación sexual. El 44% oculta su orientación o identidad para encontrar trabajo. Ser LGTBIQA+ es un inconveniente para acceder al empleo, lo ha considerado el 75%, mientras que un 55% lo ha considerado un inconveniente para la promoción en el mismo. El 20% reconoce que la disociación entre la vida privada y el trabajo les produce situaciones de estrés y ansiedad, y un 11% reconoce sufrir trastornos musculares como consecuencia de ello. Un 50% reconoce haber vivido una agresión verbal y el 55% reconoce que nadie en su entorno laboral se ha posicionado a su favor. Lost in Transition. Sobre la falta de apoyo, preguntadas las personas no LGTBIQA+, un 75% reconocen haber presenciado algún tipo de agresión verbal hacia lesbianas, gays, bisexuales o trans. Un 80% de las conductas acusatorias hacia personas trans y no binarias ocurren delante de otras personas. Sigo con los datos de las personas LGTBIQA+. El 74% de las agresiones son reiterativas, es decir, se repiten. El 70% del colectivo no se atreve a denunciar agresiones a sus superiores. Solo se atienden el 30% de las denuncias, quizás es por eso. Las personas trans y no binarias, un 55% de ellas han sido rechazadas en entrevistas de trabajo. El 62% no ha recibido ningún tipo de apoyo en entorno laboral durante su transición. Debido a ello, el 70% considera que no están aceptadas socialmente. Solo se denuncia un 5% de las conductas violentas contra ellas. Hablando de personas intersex, algunas situaciones habituales, como los reconocimientos médicos invasivos que tengan como causa de exclusión laboral determinadas anomalías que puedan producir alteraciones, o análisis de sangre para buscar niveles hormonales determinados que pueden causar exclusión de procesos laborales. Lost in Transition. Marco legislativo. Una vez que tenemos los datos, podemos concluir que existen razones de peso para abordar una mejora, ¿verdad? En el artículo 15.1 de la Ley Trans, la 4/2023, hay una obligación para las empresas de 50 o más personas trabajadoras, un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQA+, a saber, formación y sensibilización, medidas de prevención, régimen disciplinario. Hay más, pero estas son las que considero más importantes y te invito a echarle un vistazo a esta guía que defiende los derechos humanos. ¿Por qué considero que son importantes y además en ese orden? La formación sirve para prevenir y corregir conductas emergentes cuando aún no se han dado. Ya sabemos que las normas preventivas de tráfico mucha gente se las pasa por ciertos sitios, y esto es como todo. Pero que no digan que no se avisó, que luego vienen los llantos. La formación implica conocer los conceptos de diversidad sexual, familiar y de género incluidos en la ley trans. También el conocimiento del protocolo de acompañamiento a las personas trans en su transición en el empleo, por ejemplo. Con esto podemos iluminar rincones que rara vez se iluminan. Personas que en su entorno familiar y social no tienen relación con personas del colectivo o un conocimiento más amplio de la realidad. La sensibilización, otra vez lo he dicho por aquí, es una vergüenza que sea necesaria, porque significa que hay personas que son insensibles. En este caso, insensibles a la empatía. En cuanto a las medidas de prevención, se promoverá un ambiente de respeto, especialmente en el lenguaje, evitando expresiones insultantes, humillantes o intimidatorias. Se prohíben las actitudes dirigidas a menoscabar la reputación de otras personas de la plantilla. Las correcciones de los superiores se harán de forma reservada. Se prohíbe cualquier trato negativo a consecuencia de reclamaciones o demandas presentadas en relación
a la igualdad. Y se incluirá la LGTBI-fobia en la lista de riesgos laborales. Y cuando nada de esto funciona, o para quien se lo pase por el forro, quedan tipificadas como muy graves las siguientes faltas. Expresiones vejatorias y humillantes sobre el aspecto físico, la forma de ser, de vestir, de hablar. Los insultos relacionados con la orientación, su identidad, su expresión o características sexuales. La ridiculización por medio de bromas, chistes o comentarios jocosos de carácter homófobo o transfobo. Ignorar, acosar, excluir o aislar a las personas. Negarse a nombrar a una persona trans como requiere o utilizar deliberadamente artículos o pronombres incorrectos. Exhibición de fotos, mensajes o escritos con la finalidad de atentar contra la dignidad. Agresiones físicas. Impedir el acceso a las instalaciones. Violencia sexual contra las personas. Violencias similares o parecidas que no estén recogidas. Revelar la orientación o la identidad sexual de una persona sin su consentimiento. Lo primero que pienso cuando leo tantas causas de sanción es que si hacen falta es porque se dan estas situaciones. Ahora, a pesar de que no hay trabajo perfecto, que siempre hay algo que mejorar, piensa en cómo vas al trabajo tú. Y luego piensa en el trabajo mental, el estrés y la ansiedad permanentes de una persona trans, por ejemplo, cuando se dispone a ir al trabajo, si es que consigue uno. Y si no, cuando va a ir a que le juzguen durante una entrevista en la que valorarán su identidad, su expresión, su orientación y demás cuestiones. Es un riesgo continuo que se sufre por ser de cierta manera inevitablemente y que otras personas no sufren. En mi opinión, ir al trabajo no es algo deseable, sino una obligación. Y pertenecer a un colectivo cuyos derechos se menosprecian y en el que se coincide que la dignidad de las personas que lo forman se vulnera, tampoco es algo a lo que quieres apuntarte alegremente. Estamos porque hay que estar. Será mejor llevarnos bien. Lost in Transition. Por el camino se han conquistado, no pedido, muchos derechos laborales para todas las personas. Incluso muchos de los derechos de los que disfrutas los han luchado otras personas con las que no tienes que estar de acuerdo en todo. Puede que algunas de esas personas fueran de algún colectivo, quién sabe si del mío. Lo que estamos defendiendo aquí es que las personas puedan desarrollar su actividad sin que por ello se comprometan su dignidad y el cumplimiento de sus derechos, y que toda conducta dirigida a erosionar la dignidad de cualquier persona, por normalizada que esté, hay que cuestionarla, desaprenderla y corregirla, y que un día podamos decir que esas conductas quedaron perdidas en la transición. Puede que te hayas dado cuenta de que la guía especifica personas LGTBI. Considero que hay que incluir a las personas queer y asexuales en las medidas que mejorarán nuestra convivencia. Por eso me he referido constantemente a las siglas que sí las incluyen.